Un saludo cordial a la Iglesia del Señor que está en esta hora preparándose para recibir el mensaje del Señor que hace tanto bien a nuestras vidas. Quiero saludar a toda la Iglesia, a los hermanos, hermanas, jóvenes, niños. Que la paz y el amor de Dios repose en cada corazón. Una vez más, le invito a que reflexionemos en las Escrituras. Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 7 en adelante. La palabra del Señor nos dice así, en el nombre de Jesucristo. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que nos ha otorgado autoridad. A través de la palabra nos otorga Dios autoridad. Cuando nosotros le amamos a Él, cuando nosotros buscamos su rostro, Él nos otorga autoridad. También cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿cierto? Como consecuencia de la búsqueda, como la consecuencia de permanecer unidos en oración, como lo hicieron en Pentecostés, los apóstoles, los discípulos del Señor, los apóstoles, ¿cierto? Ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios como bautismo. Entonces recibieron poder. Es decir, nosotros tenemos la autoridad del Señor que nos confiere por su palabra, el poder a través del Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Y también el dominio, cuando a nosotros el Señor nos entrega las llaves. La persona que tiene las llaves tiene la autoridad. Puede entrar y salir, como dice la escritura que leíamos recién nosotros. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a el libro de Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, verso 15 al 22. Vamos a conocer la historia de un varón que Dios le había dado esta tremenda autoridad. Amén. Dice así en el nombre del Señor: Sebna será sustituido por Eliakim. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? Verso 17 de Isaías 22 dice: he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Este varón, Sebna, era el tesorero del rey. Y en ese entonces, en esa época, el tesorero del rey era el segundo de a bordo prácticamente. Era una persona que tenía toda la autoridad después del rey. Por eso que Dios se ocupa en esto y manda al profeta y le dice: dile a Sebna, ¿qué tienes tú que hacer con todo esto? Tú has ocupado el tesoro para enriquecerte tú, para labrarte un sepulcro en una peña
cosa que estaba solamente dado a las personas opulentas, personas que tenían muchos bienes, ricos en esa época, pero él se había enriquecido con el tesoro del rey. Por eso dice la palabra del Señor que Jehová le habla al profeta y le dice: ve y entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o a quiénes tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, el que esculpe para sí morada en una peña. Y le dice Dios, ¿cierto? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa, allá morirás. Y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Verso 20 dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tus talabartes, y entregaré en sus manos tu potestad. ¿Se da cuenta que tenía autoridad este varón? Tenía potestad. Dice: y será padre al morador de Jerusalén y la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¡Qué maravilloso! Lo que dice el libro de Apocalipsis: Jehová Dios tiene las llaves de David, y Él la da a quien quiere. Amén. Porque la llave, como le decía anteriormente, simboliza autoridad, ¿cierto? Simboliza poder y simboliza dominio. Amén. Y la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto?, que llamó a este Sebna y lo despojó prácticamente de su potestad, de su autoridad, ¿cierto? Le quitó todo y se lo entregó, dice, a Eliaquim, hijo de Hilcías, ¿cierto? Nosotros tenemos un caso muy parecido en Judas. No se olvide que Judas era el tesorero. Judas, en cierto modo, tenía autoridad y potestad también. Y este Judas, ¿cierto? Y nosotros lo vemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, quiero que vaya conmigo, verso 15. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, entre paréntesis, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, ¿cierto? Este pues, dice, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Con el salario de su iniquidad. Aparte de las 30 piezas de plata, ¿cierto? Él tenía la bolsa, era el tesorero. Y dice el verso 19 de Hechos 1, dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y añade esta frase que es dura, durísima, donde dice: y tome otro su oficio. En el Salmo 109, verso 8, nosotros podemos encontrarnos con lo siguiente, lo que dice David. Cuando citaba a Pedro a David, decía, ¿cierto? En el Salmo 109 dice: sean sus días pocos y tome otro su oficio. Añade también el salmista, ¿cierto?
Y sus hijos tampoco tendrán nada. Sus hijos mendigarán pan. Fíjese lo que hace un mal administrador. Los administradores de Dios administran los bienes de Dios y Dios toma cuenta de aquellos administradores, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sabios y ser honestos para administrar los bienes de Dios. Que el Señor nos bendiga, Dios nos guarde. Amén. Tenemos nosotros también, eso es lo que acontece cuando los hombres son malos administradores, cuando los hombres hacen su propia voluntad y quieren labrar, ¿cierto?, un futuro, una economía para sí, ostentable, ¿cierto?, y tener de todo, pero no es de ellos. Los bienes que administran son bienes ajenos. Un administrador administra, valga la redundancia, bienes ajenos. En este caso, los bienes de Dios tenemos que ser nosotros buenos administradores. El Señor nos bendiga, nos guarde. Amén. Tenemos también en el libro de Mateo capítulo 16, nos encontramos nosotros con otro varón. Este es un apóstol, ¿cierto? El apóstol Pedro. Todos sabemos lo que Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 16-19. Jesús le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, las llaves de la autoridad, del poder, del dominio. O sea, Dios da autoridad a sus hijos cuando estos reconocen que Jesucristo es el Señor, como lo hizo Pedro. Cuando Jesús le preguntó: ¿y ustedes qué piensan quién soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Le reveló a Pedro, y Pedro, en ese momento Jesús le entrega las llaves, le da la autoridad. También a nosotros, cuando nosotros hacemos bien las cosas, cuando amamos al Señor, cuando buscamos su rostro, ¿cierto? La palabra del Señor nos enseña que Él nos da autoridad, nos entrega las llaves. Cuando habla la Escritura las llaves de David, es tremendo, porque en David, ¿cierto?, viene la descendencia real que llega hasta Jesucristo, ¿cierto?, en el orden cronológico de la tierra, aunque Cristo es mucho antes que David, pero en el orden cronológico terrenal, ¿cierto?, viene desde David en adelante. Por eso que los que conocían la historia y conocían las Escrituras decían: oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque David es hijo de Dios y por ende hijo de Jesús, pero según la cronología terrenal, ¿cierto?, se le llama hijo de David. Y David, las llaves de David. Nosotros como cristianos tenemos que aprender qué hacía David. ¿Quién fue David? Primero, un pastor de ovejas, anónimo, ¿cierto? Pero de allá Dios lo llama, lo toma y lo pone como rey. Porque el que se humilla será ensalzado. Y Dios lo ensalza, y Dios lo reivindica y lo pone en lugar alto. Amén. El mismo David en uno de los salmos dice también que Él levanta del polvo al pobre y lo hace habitar con príncipes. Y lo hizo con Él. Por eso Él escribía de esta manera, con propiedad. Aleluya. Ahora, ¿qué llaves tenía David? También tenía una llave poderosa: la adoración. David era un adorador. Tenía las llaves.
Él podía abrir, él podía mover la mano de Dios a su favor. El corazón de Dios, como dijo el mismo Dios sobre David, he aquí un corazón como el mío, porque tenía la llave, porque tenía la autoridad espiritual, porque tenía el poder, tenía el dominio. Por eso dice la Escritura que donde David iba, Dios le daba la victoria. Tenía las llaves. Aleluya. Si usted y yo creemos en la promesa del Señor, el Señor también nos entrega las llaves. Aleluya. Yo le invito en esta hora que usemos esa llave. Y curiosamente habla de la llave. Apocalipsis, Isaías 22 habla de la llave de David. Pero a Pedro no le dice te daré la llave, sino que le dice te daré las llaves. Aleluya. O sea, tremendo, poderoso, maravilloso, que usted y yo tengamos las llaves para abrir puertas que no se quieren abrir. En el nombre de Jesús y en el poder de Dios y en la autoridad de Jesucristo podemos abrir muchas puertas que se han cerrado. Porque donde Dios abre, nadie cierra. Y donde Dios cierra, nadie abre. Sino el que tiene la llave, el que tiene la autoridad. Apocalipsis capítulo 3, verso 8, dice el Señor, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El profeta Joel también enseña y profetiza lo que Dios pone en su corazón y le dice al pueblo, diga el débil, fuerte soy. Y aquí dice la Escritura, aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, ha permanecido, hemos permanecido. Amén. Porque la palabra del Señor nos enseña que el que permaneciere hasta el fin, éste será salvo. Y dice el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es fuerte y profundo. Tú no tienes que hacerte llamar judío si no lo eres. Tú no tienes que observar leyes judías si no eres judío. Para los que hemos conocido al Señor no siendo judíos, somos gentiles. Pero Dios ha tenido misericordia de estos gentiles. Y nosotros creemos por fe a la palabra. Recuerdo al apóstol Pablo hablando sobre esto, sobre la ley de los judíos. Gálatas 2:16 dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros actuamos en fe. Tenemos poca fuerza, pero hemos creído en el Señor y hemos esperado en Él. Amén. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Otra vez Dios nos habla de probarnos. Dios nos prueba. ¿Por qué? Porque viene, y ahora estamos esperando en estos días más acontecimientos sobre esta tierra. Toda la Escritura prácticamente habla sobre esto. Es cosa de que nosotros nos pongamos acuciosos y podamos estudiar las Escrituras, meditar en ellas, a la luz de la palabra podamos entender los
acontecimientos, lo que está sucediendo hoy en el mundo. No nos desesperemos. No busquemos aquí y allá de esta o fórmulas. El Evangelio no es una fórmula. El Evangelio simplemente es obediencia a la palabra de Dios. Y el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11 dice, aquí yo vengo pronto. Aleluya. El Señor dice, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El tema de hoy es retener lo bueno. Hay cosas buenas que el Señor nos enseña por su palabra. Esas debemos retenerlas. La obediencia, la observación de los mandamientos, de los preceptos de Dios. El reunirnos periódicamente para honrar el nombre del Señor, porque allí está la presencia del Señor en nuestras vidas. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios nos da un galardón, no lo perdamos. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Porque allí todas las cosas son nuevas. No se olvide que el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y nosotros creemos a la palabra del Señor. Cuando nos dice que retengamos lo que tenemos, retén lo que tienes con autoridad, con gozo, con alegría, con mucho amor. Retén lo que Dios te ha dado, lo que tienes. Si es poco, Dios lo multiplica. Si tienes poca fuerza, como dice la Escritura, Dios nos fortalece. Aleluya. El apóstol Pablo también habla acerca de esto. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 23. Pablo enumera y dice, no apaguéis al Espíritu, con mayúscula. Es decir, no contristemos al Espíritu Santo, no lo resistamos, sino que digamos, Señor, que venga tu Santo Espíritu a mi vida, porque Él nos lleva a toda verdad. Aleluya. Promesa de nuestro Señor Jesucristo, me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que enviaré sobre vosotros al Consolador, al Espíritu Santo, el cual os llevará a toda verdad. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Hoy se está profetizando mucho, pero debemos discernir lo que es de Dios, y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Examinadlo todo, retened lo bueno. Hermano, retén lo bueno. Aquí no actúe al revés. A veces actuamos al revés nosotros, retenemos lo malo. Y lo bueno lo desechamos. Ayúdenos el Señor para hacer como dice la Escritura, retenga lo bueno. No vamos a ver muchas cosas buenas en este tiempo, especialmente viniendo del mundo. Muchas cosas malas. Pero no retenga eso. Retenga la palabra. Retenga la obediencia. Retenga su fe. Su perseverancia. Reténgala. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, examinadlo todo. Retened lo bueno. Y absteneos de toda especie de mal, dice. Es lo que tenemos que abstenernos nosotros. Es decir, aprender a decir no cuando algo no es bueno, no tiene buena procedencia. Una mala conversación. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que saber lo que estamos hablando, lo que estamos comentando,
lo que estamos profesando, lo que estamos hablando con nuestra boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nosotros mismos tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Cuando hablamos en contra de las autoridades, en contra de las potestades, en contra de los ministros, cada uno tiene que dar una cuenta. Ayúdenos el Señor. Y el apóstol dice, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, en ese mismo orden. Primero espíritu. ¿Sabe por qué primero espíritu? Porque fue el soplo de Dios que puso en Adán, que traspasó hasta se trasladó hasta nosotros. Fue de generación en generación. Ese soplo, ese ruaz que Dios puso en Adán, hoy está en usted y está en mí. Por lo tanto, es primero espíritu. Porque dice la Escritura que cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra de donde fue tomado. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma es la que tiene que dar la cuenta. Ayúdenos el Señor. Por eso dice el apóstol, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ir concluyendo este tema, amado hermano y hermana, Dios nos ha dado la autoridad y la potestad a través de las llaves que nos dio. Dios ha puesto una puerta abierta para que nosotros entremos en esa puerta. Porque Dios ha abierto esa puerta y donde Dios abre nadie cierra. Por eso que nosotros cuando tenemos una petición delante del Señor o algún proyecto en nuestras vidas, lo más sensato es preguntar al Señor si es su voluntad que yo haga este trámite, si es su voluntad que yo haga este trabajo, si es su voluntad que yo vaya en este proyecto, ¿cierto? Dios le abrirá la puerta. Dios le ha dado ya las llaves, le ha dado la autoridad, pero esperemos en el Señor. Que Dios de paz le bendiga. Y para terminar, dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis 3, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Le invito a orar al Señor. Padre eterno, gracias te damos por esta palabra. Tú nos has dado autoridad. Tú nos has dado potestad. Perdónanos, Señor, si no hemos sido buenos administradores. Hoy nos despojamos, renunciamos a toda desobediencia y nos ordenamos, Señor, en ti, porque no queremos que otro tome nuestro oficio. A cada uno de nosotros tú nos has dado un trabajo. Tenemos que cumplirlo, oh Dios. Si no lo estamos cumpliendo, Dios eterno, tú tomarás a otro. Otro tomará nuestro oficio. Y yo no quiero eso para mi vida. Ni creo que tampoco mis hermanos quieren eso para sus vidas. Yo sé que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Bendice, oh Dios, esta palabra y confírmala en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.